Buenas tardes, hermanos. En este devocional yo quiero compartirle, pues primero inquietudes que uno tiene personalmente y preguntas que le hace uno a Dios. En este caso uno se pregunta por qué una pandemia y por qué Dios permite una pandemia en la cual va a haber sufrimiento por muerte de familiares, sufrimiento porque no tienen para alimentarse, sufrimiento porque después de esto muchas personas van a quedar sin trabajo por un buen tiempo porque va a haber una recesión económica. Investigando y me puse a averiguar qué pandemias había existido en el mundo. Y había una pandemia fuerte que abarcó en los años 1400, en el siglo XIV, se llamó la peste negra. Esta peste negra prácticamente acabó con el 50% de la población de Europa. Algunos dicen que fueron 30 millones de personas muertas, otras dicen que fueron 50, otros dicen 70, y hay otros libros que hablan hasta 120 millones de personas muertas. No se tiene un dato preciso porque para esa época no existía el censo, no se sabía cuánto era la población actual que había en ese tiempo. Pero también narran que para recuperar esa misma población pasaron 200 años. O sea, tuvieron que haber pasado 200 años para volver a recuperar los mismos habitantes que tenían. Bueno, me puse a investigar también por qué ocurrió también la peste negra. Y llegué hasta el año 1241, qué pena, y encontré que existió un papa que se llamó Gregorio IX, el Papa Gregorio IX. Este Papa Gregorio IX mandó a matar un Pokémon de gatos, o sea, de felinos, o sea, y uno se pregunta, pero ¿por qué los gatos tienen la culpa? Para ese entonces la humanidad no estaba tan centrada en la palabra de Dios, sino que estaba centrada más en sus creencias populares. Y existía también mucho lo que se llamaban brujas, hechicerías, pócimas, y se creían que los gatos lo usaban mucho las brujas. El Papa siguió de un texto bíblico, vean, de un texto bíblico para echarle la culpa a los gatos. En Génesis 1:28 encontramos la siguiente cita. Dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Aquí Dios le está dando potestad al hombre para que tenga dominio sobre todo animal. Para esa época el gato era un animal doméstico, pero no se dejaba dominar, no cumplía órdenes. Y en la actualidad es muy difícil que un gato usted le dé órdenes. Si se puede hacer, sí, pero no se puede adiestrar tan fácilmente un gato. Entonces eso fue uno de los puntos que el Papa vio, que el gato era malo. Lo segundo, que al gato le brillaban los ojos en la noche cuando se le acercaba una lámpara. Entonces ellos decían que el diablo estaba con el gato. Y lo tercero es que el gato caía de pie y nunca le pasaba nada cuando se lanzaba de un tercero o un cuarto piso de una altura determinada. Entonces nunca le pasaba nada al gato. Estas características del gato lo que hizo fue que el Papa le echara la culpa al felino y decir que a través de él el diablo se manifestaba. Y empezaron a ver la matazón de gatos. Para el año 1300 prácticamente los gatos se habían extinguido en Europa. Y más adelante, en el año 1347, cuando llegó por primera vez la peste negra a Italia, pues ya llegó a través de ratas, y estas ratas obviamente no tenían su principal depredador, que era un gato. Pero me pregunto, ¿qué sucedía en ese entonces? ¿Por qué se permite una pandemia en ese siglo? A través de eso también la Iglesia Católica mandaba ahorcar, quemar vivos a las personas que pensaran diferentes a ella. Por eso casi ninguna religión existía para ese entonces. Con la familia
La familia para entonces existían mucho las creencias de brujas, de pócimas, no existía la medicina. Inclusive la Iglesia Católica decía que para curarse arrancaban las hojas de la Biblia, la trituraban, la combinaban con otras hierbas, se la tomaban y decían que eso era una cura. Eran puras supersticiones de estos métodos de curación. Cuando empezó la peste, muchas familias empezaron a vivir la vida loca, por decirlo así, a vivir como si el mundo se hubiese acabado, pero no vivir como en modo de arrepentimiento, no, sino que empezaron a hacer orgías, robar, matar, hacer violaciones, porque como era el fin del mundo, tenían que aprovechar la vida. Y muchas familias cayeron en estas actividades. Bueno, eso en la parte familiar. Aparte de eso, Europa estaba pasando por un clima que muchos lo llaman como una era de hielo pequeña, otros lo llaman como invierno fuerte, en el cual los alimentos y el mismo clima no prestaba para muchas cosas, hubo escasez de comida. Las mismas personas con el mismo clima no se bañaban, usaban la misma ropa todos los días, no cambiaban la cama, y entre muchas cosas o muchas costumbres que ellas tenían de suciedad, o sea, no eran pulcros ellos mismos. ¿Esto qué hizo? Que pues obviamente que la pulga que llevaba la infección se propagara más rápidamente. Por esta cultura de limpieza, los judíos era lo contrario. Los judíos prácticamente tenían una costumbre de bañarse todos los días, de orear sus casas, de lavar sus ropas, de lavar las ropas de cama, y a ellos prácticamente la peste negra no los afectó tanto. Fue tanto así que los europeos pensaban que los judíos habían derramado veneno sobre las represas donde ellos tomaban el agua, y le echaron la culpa a los judíos sobre esta peste. ¿Qué pasó con los judíos? Pues los europeos, viendo que los judíos no pasaban, que eran sanos, y le echaron la culpa, pues vino la matazón de judíos, diciendo que los judíos eran un enemigo, y muchas poblaciones judías fueron exterminadas para ese entonces, y muchos judíos fueron desplazados. Bueno, viendo cómo estaba la actualidad en la época de la peste negra en el siglo XIV, viene lo positivo de esta peste. Pues ustedes preguntarán, ¿por qué algo positivo de algo malo? Si murieron el 50% de una población, o sea, de toda Europa murió, ¿por qué se puede sacar algo positivo cuando la gente murió, cuando la gente sufrió, cuando la gente prácticamente dejó hijos abandonados, dejaron muchas cosas? A través de esta peste negra vino un cambio de pensamiento. Entre ese cambio de pensamiento está Martín Lutero. Pues ustedes preguntarán quién es Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica en el siglo 1340, más o menos. Él tenía como 16, 17 años, y él vivió toda la peste negra hasta el año 1351. En el año 1351, él, al ver todo eso, lo que estaba pasando en la actualidad, que la gente moría y que la Iglesia Católica estaba perdiendo feligreses porque ya la gente no creía en la Iglesia. ¿Y por qué no creía en la Iglesia? Porque la Iglesia decía que si usted sufría una enfermedad, que si usted tenía X circunstancias, era porque era castigo de Dios. Y mucha gente creía en esa costumbre, que todo era castigo de Dios. Cuando vieron que la Iglesia Católica no podía enfrentar este cuestionamiento, porque los mismos sacerdotes cayeron en esta enfermedad, muchas personas dejaron de creer en la Iglesia Católica. Tanto así que la Iglesia perdió mucho poder para ese entonces. Ya la Iglesia Católica no tenía el mismo poder que al comienzo. Perdió mucho poder para ese entonces. Pero viene también Martín Lutero, como les venía contando. Martín Lutero fue el padre de la Reforma. ¿Qué es la Reforma? La Reforma viene siendo como coger los puntos positivos de la Iglesia, o no los puntos positivos, sino predicar verdaderamente la palabra de Dios,
Él fue el único sacerdote que cogió la palabra de Dios y la empezó a estudiar de forma determinada. Y se dio cuenta que la Iglesia Católica tenía muchos ritos que no iban con la palabra de Dios, que cobraba cosas que no deberían haber cobrado, que la eternidad era gratis, que el perdón era gratis. Y él empezó a cuestionarse y a investigar por qué de estas circunstancias. Y es por eso que en el año 1351 él clava en la puerta del templo las 91 reformas, en el cual la Iglesia Católica tenía que cambiar. Pero esto se debió a que la peste negra obligó a mirar la Iglesia de otra forma. Porque si no hubiera pasado esto, pues seguramente Martín Lutero nos hubiera dedicado el tiempo a leer determinadamente la palabra. Y con los mongoles pues prácticamente ya tenían invadido a toda Europa y la Iglesia Católica tendría que desaparecer, lo mismo que el cristianismo, y la religión que de pronto estaríamos predicando actualmente ya no sería el cristianismo ni el catolicismo ni otras iglesias, ni la iglesia protestante, porque la iglesia protestante, según la iglesia católica, son todas las denominaciones que no van con sus ideas. Entre esas iglesias protestantes estamos nosotros como Cruzada Cristiana. ¿Qué tiene que ver con los mongoles ahí? Si no hubiera existido la peste negra, los mongoles hubieran invadido a Europa y Europa ya no tendría como religión el catolicismo, y si no existía el catolicismo no existiría la reforma, y si no existiría la reforma no existirían las iglesias protestantes, y si no existirían las iglesias protestantes, pues nosotros estaríamos predicando otra religión. De acuerdo al anterior, posiblemente los que nos hubieran conquistado, o la persona que hubiera conquistado América, no hubiera sido un español, sino un mongol o un asiático, y posiblemente no hubiera traído la religión a América, sino que hubiera traído sus rituales a todo lo oculto. Entonces de pronto nosotros no hubiéramos sido cristianos. Bueno, como le venía comentando, también estaba en la parte económica. Ya cuando hubo la escasez de obreros, se pudo demandar un trabajo digno, un salario digno. Ya el trabajador o el esclavo ya no trabajaba por un pan o una leche, sino que ya se le empezó a dar un salario, se les empezó a pagar de acuerdo a su trabajo. Y eso fue un avance. También hubo el avance de la medicina, porque anteriormente pues, la medicina prácticamente no existía. Y a partir de esta peste empezaron a haber grandes científicos y a haber avances en la medicina. ¿Qué es lo que quiero llevar con esto? Que a veces nosotros no entendemos por qué las epidemias, por qué un desastre, por qué el sufrimiento, y muchas veces culpamos a Dios, o muchas veces quedamos en duda: ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mi familia? Pero no entendemos qué va detrás de todo esto. Prácticamente con la peste negra lo que obligó fue un cambio de pensamiento en todas las circunstancias de vida, en todas las formas, forma cultural, social, política, medicina, religiosa. Hubo un cambio de pensamiento en todo. Actualmente con el COVID-19 muchas personas se preguntan: ¿pero por qué ahorita? ¿Por qué si yo en mi negocio iba bien? ¿Por qué si en mi trabajo me iban a ascender? ¿Por qué si en mi trabajo me estaba destacando? ¿O por qué si yo en mi iglesia iba bien? ¿Por qué ahorita? Y llegué a la conclusión de que de pronto Dios en este momento también quiere un cambio de pensamiento. Pero dirán: pero si Dios ya nos habló de todo, ¿por qué un cambio de pensamiento ahora? Muchas veces, y lastimosamente, en la actualidad el cristianismo se está dejando afectar por movimientos sociales. En la actualidad el movimiento del feminismo, del narcisismo, ateísmo, política, la meto ahí también porque está afectando las creencias.
estos movimientos están dejando que Dios ya no obre, que la palabra de Dios pasa a un segundo plano y se está asemejando a lo que vivía en el tiempo de la peste negra, cuando Dios ya no estaba, Dios estaba en un segundo plano hasta un tercer plano. En la actualidad muchas personas ponen a Dios en un segundo o un tercer plano. Y de pronto necesitamos este alto en este momento para que pensemos, recapacitemos si verdaderamente estamos con Dios o estamos siguiendo cosas del mundo. Y no tomemos esto como lo tomaban en el siglo XIV, de que Dios era un Dios castigador. No, en este momento, Dios nos está advirtiendo que volvamos a Él, que seamos fieles a Él, que seamos dignos de Él, que no nos dejemos contaminar con las ideas que tiene este mundo. Al contrario, que prediquemos su palabra fiel, una palabra verdadera, y que no prediquemos a nuestra conveniencia, sino que Dios predique a través de nosotros. No hagamos lo que hicieron en el siglo XIV, que predicaban la palabra, pero era por conveniencia de una religión o por conveniencia por una persona. No, Dios en este momento demanda que prediquemos su palabra fiel y verdaderamente, teniendo comunicación y comunión con Él. Y yo sé que muchas personas están tristes en este momento porque pues su economía se afecta, no sabemos el mañana, pero Dios en la misma palabra nos dice, en 2 Corintios 7:10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. La misma palabra de Dios dice que nos va a hacer pasar por desiertos, pero esos desiertos que pasamos es para hacernos crecer, para que estemos cerca de Él, que no nos alejemos, sino que tengamos comunión con Él. También en la misma 2 Corintios 7:12 dice, mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que, a los ojos de Dios, pudieran comprobar por sí mismos que tan leales son a nosotros. Esto nos ha adelantado en gran manera. Esto escribe Pablo cuando escribía a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios en ese momento estaba pasando por tiempos difíciles y él manda a escribir una carta y él dice que esas tristezas o eso Dios lo ha permitido para que tengamos más confianza en Él, para que depositemos nuestra confianza en Él y tengamos comunión con Él. Hermanos, como conclusión, yo este devocional lo coloqué como ignorancia, sufrimiento y propósito. Ignorancia porque muchas veces hacemos cosas que no va conforme con Dios, porque por la cultura misma nos han enseñado enseñanzas equivocadas. Por ejemplo, si pecamos y rezamos, empatamos, pues obviamente es algo erróneo. Algo que pasaba lo mismo que en el siglo XIV, nos enseñaban la palabra muy diferente. Y nos hacía ignorantes a la palabra. Y la misma palabra dice que la verdad nos hará libres. ¿Por qué sufrimiento? Porque tuvo que haber pasado una peste para cambiar nuestros pensamientos. Tuvo que haber pasado una peste para que una persona determinada buscara en la Biblia la verdad. Que esa persona abriera un nuevo camino para la fe. Y hubo un sufrimiento, pero para ver cambios positivos. Cambio en la política, en la medicina, en la ciencia, en muchos aspectos. ¿Y por qué con un propósito? En este caso vemos que con el COVID-19 no sabemos el propósito e incluso muchas personas puedan morir sin saber qué hay detrás de todo esto. Pero Dios tiene bajo control todo. Dios sabe por qué existe esta pandemia, por qué envió este COVID-19 o por qué lo permitió. Porque detrás de esto tenemos que tener un cambio de pensamiento. Ese cambio de pensamiento tiene que afectarnos en todo, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestras creencias y en nuestras ideologías.
Actualmente hay muchas ideologías del feminismo, del narcisismo, del ateísmo, que se están desviando de la palabra de Dios. Y tenganlo por seguro que Dios, con esta pandemia, muchas de esas personas van a llegar a Él. O muchos cristianos vamos a predicarles a ellos, predicar sobre la salvación. Vuelvo y le recalco el versículo Romanos 8:28, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Él dice Dios que todo coopera, todo coopera a beneficio propio, a nuestro beneficio, a beneficio de sus hijos. Hermanos, los invito a que me acompañen en esta oración. Dios, te doy gracias por nuestras vidas, gracias por la vida de mi familia, gracias por las personas que están llegando en este momento a tus pies, por las personas que empiezan a creer en tu palabra. A veces no entendemos por qué la cuarentena, por qué la pandemia, pero sabemos que tú tienes bajo control y de lo malo saca algo bueno, Dios, porque es tu propósito que pase todo esto, Dios, porque sabemos que a través de esto muchas personas llegarán a tus pies y muchas personas que iban a morir sin conocerte te conocerán ahora y se arrepentirán sobre sus pecados y morirán en paz, Dios. Doy gracias por proteger a mi familia, por proteger a la iglesia, por proteger nuestras finanzas, Dios. Sabemos que nuestras cargas te las dejamos a ti. Tú eres el que obras milagros, Dios. Nuestra economía no depende de este mundo, no depende de un presidente, depende de tu mano, Dios, porque tú eres el dueño de la riqueza. Y te doy gracias porque sabemos que detrás de esto hay algo que tal vez no lo entendamos actualmente, pero a un futuro entenderemos por qué pasamos por esta situación, Dios. Porque teníamos que aprender, y si tenemos que aprender algo, que sea lo más pronto posible para pasar este desierto lo más pronto, Dios Santo. Te doy gracias por escucharnos, gracias por tu palabra, por tu bendición. Amén. Hermanos, muchísimas gracias, bendiciones y feliz noche.